Hola, este es el programa Buitrago Vertical. Hoy vamos a transmitir, por ser temas más bien locales de República Dominicana, pero en verdad continental. Este video estamos transmitiendo por la cuenta a lo claro de TikTok, que es la cuenta que yo tengo para temas más locales de la República Dominicana, aunque lo que yo voy a decir hoy sirve para cualquier sociedad, incluso para casi el mundo entero. Las democracias liberales, estas que se votan cada cierto tiempo y que caminaron interrumpidas por dictaduras. Antes eran siempre, y era el modelo de casi todos los países, dos partidos, dos grupos de poder, liberales contra conservadores. Y se alternaban el poder siendo muy significativo aquel pacto en Venezuela llamado el Pacto de Punto Fijo, donde adecos y copellanos entraban en una cofradía. Hoy se sabe, por ejemplo, que el sistema norteamericano es uno solo. Demócratas y republicanos son lo mismo. A veces son financiados por los mismos lobbies. El mismo que financia a uno, financia al otro. El que salga, entonces obtiene la ganancia. Esta forma de democracia, donde los grupos de poder económico son los que pagan las campañas, es el modelo de casi todos los países. Independientemente de la ideología que prime o el partido que esté en el poder. Se necesita dinero para hacer campaña porque el otro tiene dinero para hacer campaña. Hay gobernantes que apelan a la honestidad y hay otros que apelan a la mentira. De eso se trata. Y así ves tú, gobernantes buenos, gobernantes malos, gobernantes muy de ultraderecha, muy de ultraizquierda, y en el diapasón, lo que se hacen llamar de centro, que yo no entiendo eso de centro. Tú, o tú crees en una cosa o crees en otra. Personalmente ahora hay algunos energúmenos de derecha, porque dicen que el mejor producto del capitalismo es el pobre de derecha, porque el pobre de derecha aspira a ser rico. Y como le enclochan de que el socialismo y el comunismo tiene que ver con quitarte todo, ellos tienen terror a que lo poco que tienen se lo quiten. Pero no son más que víctimas de campañas históricas. Pero ¿cómo es que funciona este tipo de sociedad realmente? ¿Cómo es que funciona el mundo? ¿Cuántos medios hay en el mundo? En el mundo hay cientos de medios. Sin embargo, la industria de la noticia la comandan de 5 a 6 conglomerados de la información. Agencias de prensa con mucho financiamiento de las potencias occidentales, que son las que dibujan, son las que crean el relato. Y ustedes ven que casi todas las noticias se parecen, las matrices de opinión son las mismas. Yo recuerdo en la llamada ya Guerra de los 12 días, un buen día salió BBC hablando de entrevistas que habían hecho a la población de Teherán, a los habitantes de Teherán, criticando al gobierno que se estaba dejando bombardear, o sea, criticando al régimen de los ayatolás. Pero cuando fui a BBC, eso era en BBC, cuando fui a Deutsche Welle,
era una noticia idéntica. BBC es Inglaterra, Deutsche Welle es Alemania. Cuando fui a France 24, que es el canal que Francia tiene para poder conquistar Latinoamérica, era la misma noticia, cambiado los personajes, pero a veces uno cree de que no se tiene razón en lo que uno dice, pero ese día yo pude comprobar que era la misma matriz de opinión, como si todas, absolutamente todas, fueran mandadas por una sola matriz. Y haya dicho, hoy el tema, como llegar a una escuela y decir, hoy vamos a dar las matrices o las series de Fourier. Todos esos medios amanecieron con una misma matriz de opinión. Por otra parte, esta corta guerra de 12 días, demostró que los medios están controlados. De pronto, no salió videos de Israel, no salió ninguno, cortaron todo. Todo lo cortaron. Todavía hoy, Israel mantiene un control férreo. Y es muy difícil poder filmar, por ejemplo, la ciudad de Haifa, el puerto. No sale nada, busquen para que ustedes vean que no sale nada. Y se sabe que lo bombardearon duramente a los iraníes, no sale nada. Lo que te dice que hay un control total de los medios. Medios que son pagados por lobbies políticos y de poder. Vendedores de armas, farmacéuticas, tecnológicas. Los dueños del mundo. Entonces, somos presa, nos dan las redes, y entonces en las redes creemos que por opinar en las redes tenemos libertad de expresión y que van a respetar nuestra libertad de pensamiento. Ya ahora hay países donde te revisan las redes, países democráticos, estados de derecho, donde se sobreentiende que la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de religión están asentadas en la Constitución. Sin embargo, ahora criticar tú cualquier cosa puede ser sujeto a que te quiten la visa aquí o allá, a que te persigan aquí o allá. Ahora yo di una opinión en las redes sobre Cuba. Y hubo una persona que dijo a una senadora de la Florida, mire ¿qué usted opina de esta? Como metiéndome miedo, o sea, mándale, si mi opinión está en X, está en Twitter, y ellos tienen algoritmos para rastrear a todo el mundo, es muy estúpido, muy menso, que tú tengas que darle un mention a alguien para que se entere de mi opinión. Yo puedo opinar que la Tierra es plana o que es redonda. ¿Qué tiene eso que ver? Esa es mi opinión. Yo no te estoy criticando, yo no estoy llamando a la violencia contra ti. Y es curioso. Y todos estos fenómenos se dan. Y nosotros vamos a ir hablando de cómo es que se estructura verdaderamente el mundo, porque vivimos en una burbuja. Completamente en una burbuja. Donde hay gente que ya son especialistas en controlar el discurso. Y todos los días salen dando un discurso. Es muy difícil que usted prenda la televisión hoy, y no salga alguna noticia de Donald Trump. Porque Trump conoce cómo funciona el sistema. Y tiene el arte, y es algo que hay que aprender. Más que tú lo puedes criticar, ese es otro problema. Pero Trump tiene el control del relato, el control de la información. Control. Porque como es el presidente del país más poderoso del mundo, cuando él habla, todo el mundo, y entonces lo publican. Y entonces habla todos los días, toda hora. Y mantiene a los medios
entretenido. El mundo se está acabando, ¿eh? El mundo se está acabando. Pero él mantiene a la gente pendiente a él. Está picando la nariz, no tiene nada que ver con Macron, ¿eh? Macron, la Meloni. No sé si es el aire acondicionado. ¿Y cómo es que funcionan nuestros países? Quitando a Cuba, ¿no? Porque en Cuba sucedió algo curioso, que fue que el 1 de enero del 59, con la liberación de Cuba por parte de Fidel Castro y sus barbudos, las castas oligárquicas cubanas se fueron para Miami y para Puerto Rico. Se fueron. Hubo barrios enteros, toda esa Quinta Avenida, Siboney, barrios enteros, fincas, que se quedaron vacías. Pero eso no ha ocurrido en ningún otro país. ¿Quiénes le dieron el golpe a Chávez en el 2002? La oligarquía. ¿Quiénes le hacen huelga en el 2003? La oligarquía. ¿Quiénes eran los dueños del monopolio de la harina? ¿Quiénes eran los dueños del monopolio de la cerveza? ¿Quién entonces? En nuestros países, verdaderamente la democracia tiene los partidos que aparentemente luchan entre sí y de ellos sale alguno a gobernar. Pero esos partidos, ¿quién los financia? Los empresarios. Y los financia algunos de ellos, eventualmente en algún país, para yo no meterme en lío, el narco y el lavado. Financian las campañas, financian los candidatos. Como mismo en Estados Unidos se sabe hoy que el lobby israelí, tiene agarrado por el pichirrí, secuestrada la democracia norteamericana. ¿Por qué? Porque son demasiado poderosos y pagan las campañas de los legisladores y al final los legisladores terminan siendo más fieles a quien le paga la campaña, que es un lobby extranjero, que a los votantes. Y en nuestros países hay una oligarquía arriba que son inamovibles. Yo recuerdo, no voy a especificar mucho, en unas elecciones que estaban compitiendo básicamente 3 partidos aquí. Y yo llegué a donde un amigo empresario y estaba haciendo 3 cheques. Y me dijo, mira cómo funciona. Y tenían los nombres de altos dirigentes partidistas de aquí. Los 3 que estaban compitiendo. Él estaba invirtiendo en los 3. Cheque para ti, cheque para ti y cheque para ti. Cualquiera que gane, se van a acordar de mí. Y entonces cuando yo necesite una carretera o un permiso de algo, tienen que acordarse que yo aporté. Yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal. Ese no es mi problema. Las sociedades un día se darán cuenta de lo que está bien o está mal. Pero así es como funciona. Y hay parte de esa oligarquía que o bien compra medios de comunicación o manda a equipos políticos a tener medios de comunicación. Entonces, hoy vemos en la propia República Dominicana, pero se refleja en el resto de los países, donde hay partidos que los empresarios que apoyan a ese partido son dueños de medios de comunicación. Independientemente a que en esos medios de comunicación
hay gente criticando al propio partido que es dueño del medio de comunicación. Para mantener aquello de la pluralidad, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero al final el medio está mantenido por un aparato, por una estructura política empresarial, donde el votante, que es la gran masa, son simplemente las marionetas del poder. Más nada. Cuando Chávez llega a Venezuela, se encuentra de que los medios principales, estaban en manos de la oligarquía. Y los medios fueron parte de los que buscaron tumbarle. Clarín es enemiga. Clarín es el principal conglomerado, porque no es solo un medio, Clarín. Clarín es un emporio. Y son enemigos de Cristina matarse. Y son los que pagan todos los lawfare, todos estos jueces que están condenando a Cristina. Es el aparato político, empresarial, que tiene sus jueces. Y entonces arman todo un grupo de estructuras que dominan el poder. Solo que Cristina sale, como le dice De Vita, la yegua, ha pasado a ser una persona difícil de controlar. Ahora la tiene empresa y contigo eso sigue. Lula ha tenido a O Globo y otros medios de frente. AMLO y Claudia, a quien le han ganado es a Televisa y a TV Azteca. O sea, Televisa y TV Azteca son el partido de oposición de México. Son el partido de la derecha. Son el partido de la oposición, del PRI, Busquen el filme la dictadura perfecta. Una joya. Para que vean ahí cómo los medios fabrican candidatos. Los medios. Pero los medios, porque los medios entonces están enyuntados, están juntos a grupos de poderes oligárquicos. Cuando digo oligárquicos, son familiares. Empresas que están arriba, supra el Estado. Están aquí arriba. El presidente, los partidos, todo eso está aquí. Ellos están arriba de eso. Y son los que mandan, a veces les sale un revolucionario y los pone a coger lucha, como en México. Los pone a coger lucha. Porque los pueblos un día se cansan. Ese proceso donde único no se da es en Cuba. Porque en Cuba la oligarquía se fue y hizo. Algunos vinieron a Dominicana. La mayoría, muchos de ellos, los más reacios a Puerto Rico, incluyendo la Bacardí, que se mudó. Las mafias italianas regresaron a Estados Unidos, que tenían gran parte de los hoteles en La Habana y el negocio de los casinos. Las mafias italianas. Eso está. Creo que hasta en El Padrino 2 lo sacan. Y Batista recibía Batista, el dictador presidente que Fidel Castro derroca, recibía su billete. Y Batista salió de Cuba, pasó por aquí, por República Dominicana, Trujillo le quitó dinero y con todo eso siguió camino y compró una isla. Imagínense ustedes si ese hombre acumuló dinero con la corrupción. Y ese fue el régimen que Fidel Castro tumba. Por eso no lo han perdonado y por eso lleva 66 años de bloqueo, porque esos grupos oligárquicos, incluso nombres de familias conocidas, incluso hay uno de ellos que es senador, y esos grupos oligárquicos que se asentaron en el exilio cubano, en el llamado exilio cubano, que no es más que migración. Entonces, son los que han accionado
internamente en Estados Unidos para mantener el bloqueo de Cuba, a Cuba. Estas cosas que yo estoy diciendo, en cada país tiene su especificidad. Y son las que salen en las revistas de sociales. Fulanita de tal, viuda de no sé quién. Y es un grupito. En esa estructura hay también otros grupos que se incrustan, grupos mafiosos. Sin yo meterme en rojo con lo que está pasando ahora mismo, de una empresa que contrataron en el Estado desde el 2004 o cerca del 2004. Y ahora están destapando esa cloaca. La cloaca la están destapando. Puede haber dos razones, sin yo meterme en rojo, porque no conozco a profundidad el tema, ni estoy en eso. Pueden haber dos razones del por qué eso ocurre en un gobierno o en otro. Puede ser, o bien, un presidente buscando poner orden de temas que vienen desde atrás, porque los grupos de poder, no necesariamente mafiosos, pero también grupos mafiosos de poder, van de periodo de gobierno en periodo de gobierno reciclándose. Y si tienen que sobornar, cuando el partido, cuando los que están se van y vienen nuevos, ellos tienen visto a quién pagarle para ellos quedarse arriba, cobrando con su negocio. Que no fuñan. Y entonces ahí tú te das cuenta de que presidentes, y estoy hablando en cualquier país del mundo, los presidentes se ven que su accionar está limitado al status quo y los grupos de poder. Y hay grupos de poder de esos que son oligárquicos, que son... Y así funciona la sociedad, ¿eh? No es que yo estoy en contra de la familia tal, no es que eso funciona así, ¿eh? Funciona así. Para bien o para mal. Pero hay otros grupos que entonces cuando llega un gobierno quieren más de lo que siempre han querido. Y ahí entonces empieza a chocar con el gobierno de turno en ese momento. Yo le contaba a una persona y le dije, ¿tú no te das cuenta que en cada gobierno cae un narco? Pónganse a ver, aquí en República Dominicana, pónganse a ver. Y se reciclan. En el periodo tal cayó fulano. Y uno dice, no, el narco se acabó. No, el narco se recicla igual. Igual que los políticos, igual que las esposas, los que cambian de esposa. Igual. Igual. Entender cómo funciona. La sociedad no sabe cómo funciona la sociedad. Los pueblos ignoran en gran medida cómo es que funciona la sociedad. Porque hay muchos de los que mandan en la sociedad que están arriba, en las capas de poder duras de verdad, con mucho dinero, que nadie los conoce. En cualquier país de esto. Igual. Se habla, por ejemplo, de Soros. Se habla de los fondos buitres de BlackRock, que van a los países, compran legisladores, y esos legisladores les hacen campaña. Cuando llegan, entonces esos legisladores facilitan que estos grandes conglomerados empresariales mundiales se apoderen de los recursos de los países, ya sea minero, agrícola,
Y así es como está estructurado el mundo que vivimos. En Estados Unidos los lobbies son aceptados legalmente, pero aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la práctica del lobby se considera corrupción. Sí, porque el lobby es el señor del maletín, lo que le llaman el señor del maletín, que es el que compra a los legisladores para dejar pasar tal ley o no, según los intereses de diferentes grupos. Y a veces hay dos grupos oligárquicos, dos grupos de poder, que uno quiere la ley de una manera y otro quiere la ley de otra manera. Entonces se vuelve una subasta. Y hay legisladores que se esperan, que se quedan esperando quién da más. Y a veces tienen posiciones en contra de la ley tal y salen todos los medios. Lo que están haciendo es vendiéndose. Es como una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Así es como funcionan las sociedades. Usted puede estar de acuerdo o no con cómo funcionan las sociedades, pero así es como funciona. Los pueblos, bueno, a los pueblos los entretenemos en chismes de artistas. En dale play, dale play, dale play, dale play. Que si fulanita tiene problemas maritales con el esposo de menganita o fulanita dice que hizo un trío con no sé qué mujer y entonces chisme, 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 chisme. Las marionetas del poder. El pueblo abajo, un caso judicial tal, lo que se conoce es lo que controlan los conglomerados de los medios, los grandes poderes, las grandes maquinarias de creación de información, que posicionan un tema. Cuando aparece un tema que crea ruido, se paga muchas veces a comunicadores, periodistas, medios, para tumbar ese tema. Y a veces, cuando no hay otro tema bueno como para tumbar el tema que está creando ruido, crean una noticia, un accidente, hasta un muerto, con tal de que los medios estaban mirando para acá y hacen, no, porque el tema ahora es este. Entonces tú ves, empiezas a darle al zapping y ves que todos los comunicadores y periodistas están hablando del mismo tema. Sin embargo, el tema fue impuesto con dinero. Como la competencia esta entre gente que quería un aeropuerto y gente que no. Tú entrabas a las redes y veías de que habían comunicadores y periodistas defendiendo a unos y comunicadores y periodistas defendiendo a otros y fajándose contra los otros. Y tú te dabas cuenta de que había un billete detrás de ambos lados. Y el costo de la vida sube otra vez. Pero cuando la gente está entretenida no se dan cuenta. Y ahora, si ustedes ven a los partidos políticos, todos están en campaña. En República Dominicana la campaña es perenne. O sea, a los políticos es eterna. A los políticos no les importa, a la mayoría de los políticos no les importa más nada, nada más que a mantener a la gente en sus temas políticos. El gobierno defendiéndose y exponiendo los logros, tratando de minimizar los que no son logros, y la oposición entonces con un discurso contrario y en competencias internas, que si fulanito, que si no sé qué. Y cuando no hay tema, entonces se inventan una encuesta. La encuestadora tal dice que fulano está arriba. A años de las elecciones. Y así funcionan todas nuestras sociedades. Entreteniéndonos en temas que no son importantes
mientras mineras se llevan los recursos naturales, mientras los medios nos manipulan, mientras comunicadores y periodistas no se dan cuenta de que están siendo parte de la difusión gratis de medios que se hacen millonarios con los presupuestos estatales. Porque lo triste de esto es que los medios alternativos de quien se nutren son de esos grandes medios. Los grandes medios ahora cogen la noticia de los medios alternativos y de los reporteros urbanos, la cambian, le ponen el logo, la venden de ellos. Entonces los mismos medios que le dieron la noticia en bruto terminan reproduciendo las notas de prensa de los medios de arriba. Los medios de arriba cobran y los de abajo se quedan buscando qué hay. Y tenemos, por supuesto, las redes sociales, donde en las redes sociales venimos a descargar, como aquí que estamos en TikTok, venimos a descargar todas nuestras esperanzas y desesperanzas, a ofender a todo aquel que no le podemos decir nada en la cara, a culpar a quien no es culpable o a quien sí es culpable, creyendo que con darle mention o taguearlo, ya tú estás haciendo la gran cosa y que eso se llama libertad de expresión. Y mientras en las redes estamos engordando una data, engordando datos que usan los medios que le pertenecen a los grandes. Esos mismos medios que al inicio de mi comentario dije que mandaban en el mundo entero. Conglomerados de medios, agencias de noticias que desparraman, reciben la información, la trabajan, le ponen su carga ideológica y la desparraman. Ahora están documentales, ahora, y más con la inteligencia artificial, la guerra ideológica ahora está en su momento más ácido y más peligroso, porque hay estructuras mundiales creadas para fomentar el odio y que regresen las nuevas versiones de aquel del bigotico en el medio, oscurito. Es el regreso de la Alemania del 33. En un mundo que ya sabemos no va a haber paz, va a continuar la guerra, va a continuar el genocidio en Palestina, que por cierto no han podido parar al mundo protestando por el genocidio de Palestina. Los medios, los grandes medios que ocultan todo lo que está pasando en Gaza, no han podido evitar que el mundo se rebele contra las matrices de opinión e impongan y se dé a conocer lo que está pasando en Gaza. Todo esto que he explicado hoy es cómo funciona el mundo, pero nada dura para siempre. Mi nombre es Fernando Buitrago, este es el programa Buitrago Vertical. Estamos aquí todos los días a las 2 de la tarde. Hoy tenemos live, los lunes y los miércoles tenemos live a las 8 de la noche en la cuenta de Buitrago Vertical. Nos vemos allí, vamos a tocar este y otros temas. Ayer fue un live largo, hicimos un live largo ayer a las 8 de la noche, un domingo. Muchos amigos conectados. Y hay que ir rompiendo, porque hay que apostar a que un mundo nuevo es posible. Y un mundo nuevo solo es posible si estamos conscientes verdaderamente del mundo en que vivimos y dejamos de ser robots que manipulan libremente los hilos de los diferentes poderes, tengan la ideología que tengan y provengan de donde provengan. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en este espacio y hoy
en la cuenta de Buitrago Vertical en TikTok, que después subimos a Buitrago Vertical como contenido, hoy a las 8 de la noche. Por favor, Sebastián.